El juez aún no había hablado cuando deslicé la hoja por la mesa. Mis manos no temblaban, ya no a veces, perderlo todo te deja con una calma terrible. El magistrado leyó en silencio. Entonces alzó la vista, frunciendo el ceño. Detengan todo, dijo, con una pausa que heló el aire. Esto es auténtico. El abogado de ella palideció. 2 policías militares entraron al juzgado. Y mientras el murmullo crecía en la sala, yo ya no estaba allí. Estaba de nuevo en esa cama. Pitido. 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 El sonido fue lo primero. Luego vino el dolor, una punzada aguda que subía desde el abdomen cada vez que intentaba moverme. Párpados pesados, piel pegajosa de sudor. La luz blanca del hospital era como cuchillas en los ojos. Intenté hablar, pero solo salió un gruñido. Señor Herrera, dijo una voz suave. Por favor, no se esfuerce. Ha estado inconsciente casi 2 semanas. 2 semanas. Las palabras rebotaron dentro de mi cabeza como si no encontraran dónde asentarse. Fragmentos rotos de memoria comenzaron a ensamblarse, el andamio, la advertencia tardía, el estruendo. Luego, oscuridad. Y entonces, su rostro. Claudia. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Intenté preguntar, pero la enfermera evitó mi mirada. Fingía revisar monitores, cables, cualquier cosa. Ese gesto fue más claro que cualquier respuesta. Avisamos a su contacto de emergencia al ingresarlo, y luego, otra vez, cuando despertó. Pero, su voz se desinfló como si el aire la traicionara. Quizá debería descansar un poco más antes de recibir visitas. No. Yo necesitaba verla. Necesitaba su mano sobre la mía, su voz. Un simple, ¿estás bien, Álvaro? Algo. Cualquier cosa que me anclara a una vida que ya no reconocía. Ella no vino. En su lugar, llegó un sobre. La enfermera regresó con él, amarillo, arrugado en las esquinas. Lo dejaron hace 3 días. Pensamos que tal vez. Dentro había papeles de divorcio. Fríos, legales, precisos. Como un bisturí cortando los restos de lo que alguna vez fue un hogar. Quería la casa. El auto. Los ahorros. Todo. Ni una nota, ni una línea escrita a mano. Solo términos, cláusulas, fechas. Jorge vino esa tarde. Mi mejor amigo. Traía los ojos cansados, la boca tensa. Supo, apenas crucé la mirada con él, que yo ya lo sabía todo. Lo intenté, hermano, dijo, sentándose a los pies de mi cama. Llamé todos los días, pero no dejaban que entrara. Solo familiares directos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté, levantando los papeles con los dedos entumecidos. Jorge bajó la mirada. Empezó antes del accidente. Ese tipo. Marcos. Trabaja con ella desde hace medio año. Al parecer, lo suyo venía gestándose. Cuando ocurrió lo de la obra, las cosas se aceleraron. Esa noche, mientras trataba de armar los pedazos de una vida que se deshacía frente a mis ojos, el teléfono vibró. Claudia. Respiré hondo. Contesté. ¿Qué está pasando? ¿Papeles de divorcio? Ni siquiera viniste a verme. Su silencio duró medio segundo. Lo suficiente. Lo siento, Álvaro. Conocí a alguien. Tendría que habértelo dicho antes. Pero después del accidente, no sabía cómo. Él me hace sentir viva. Las palabras eran puñales envueltos en terciopelo. ¿Viniste? ¿Alguna vez? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Una vez. Estabas inconsciente. No sabían si ibas a despertar. En mitad de esa conversación sin alma, llegó otro golpe. Un mensaje de Jorge. Lo siento. Ella vino con él. Dijeron que necesitaban la ropa del perro. Se llevaron a David también. David. Nuestro labrador. El que dormía a mis pies. El que lloraba cuando cerrábamos la puerta. El que corría a saludarme cada día, como si yo fuera todo su mundo. Me lo arrebataron también. La rehabilitación fue un descenso al infierno. Costillas rotas. Pierna en ruinas. Una mente que no sabía si debía sanar o rendirse. Los fisioterapeutas me alentaban cada mañana como si cada paso no fuera una tortura. Cada noche, cerraba los ojos frente al hueco que había dejado ella. Y sin embargo, algo dentro de mí ya no temía más al dolor. Porque lo peor ya me lo habían quitado.
Y ahora, tenía algo que ella jamás imaginó. Tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para pensar. Y tiempo para devolver cada golpe con la precisión de un cirujano. Un mes después del accidente, Jorge me mostró algo en su teléfono. No dijo nada. Solo deslizó la pantalla y esperó. Allí estaban, Claudia y un desconocido de sonrisa brillante y torso dorado, abrazados bajo una sombrilla en la costa de algún lugar cálido. Mi coche aparcado detrás de ellos. Mi perro, David, corriendo por la arena con la lengua afuera. Y muy probablemente, mi tarjeta de crédito pagando cada sorbo de margarita. Mientras yo aprendía a caminar de nuevo, ellos vacacionaban con mi vida. Jorge me ofreció su apartamento cuando me dieron el alta 3 meses más tarde. No tenía a dónde ir. Apenas podía sostener mi maleta cuando pasamos frente a lo que solía ser mi hogar, la casa que reconstruí con la herencia de mi padre, ladrillo por ladrillo. Ahora, la fachada lucía ajena, una camioneta nueva ocupaba la entrada y la cerradura, al parecer, también había sido reemplazada. Me detuve en la acera, respirando con dificultad. Un nudo me apretaba la garganta, pero no dije nada. La puerta se abrió. Claudia salió. Iba tomada de la mano con otro hombre, distinto al de las fotos. Más alto, más bronceado aún, con esa expresión ensayada que tienen los vendedores de seguros y los estafadores. David tironeó de la correa al verme. Ladró, feliz, como si el mundo volviera a tener sentido. Claudia lo sujetó con más fuerza, fingiendo no verlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin parpadear. Deberías hablar con mi abogado. No conmigo. Su voz era firme, hueca. Ensayada también. David no entendía. Tiraba hacia mí, jadeando, sin comprender por qué no podía alcanzarme. El hombre me observó de arriba a abajo con una mezcla entre lástima y condescendencia. Se sentía seguro. Y eso fue lo peor, su confianza. Vengo por mis cosas, dije, sin subir el tono. Mis herramientas. Fotos familiares. Algunas cartas. Claudia ya me explicó todo, intervino él, con esa calma fingida que usan los que nunca han recibido un golpe en serio. Lo mejor es que respete su espacio. Su espacio. La casa que yo había llenado de recuerdos, de trabajo, de historia. El jardín donde planté cada arbusto con las manos aún sucias del cemento. Las paredes que pinté con ella a carcajadas. Todo eso, ahora le pertenecía a otros. Una ventana se abrió a mi izquierda. Otra al fondo. Los vecinos miraban en silencio, detrás de sus cortinas. Jorge me puso una mano en el hombro. Vamos, hermano. No aquí. No ahora. Di media vuelta, lento. Cada paso era una traición. Pero no podía quedarme. Miré por última vez. Claudia acariciaba el cabello del tipo como si él fuera el herido. David lloriqueaba detrás, sin entender por qué me alejaba sin él. No miré atrás otra vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de números, fechas y transacciones que no coincidían. Revisé las cuentas bancarias desde el portátil de Jorge, muchas veces en la madrugada. Casi la mitad de nuestros ahorros había desaparecido en movimientos hacia una cuenta desconocida. Peor aún, la indemnización por el accidente, que necesitaba para costear las terapias, estaba también incluida en la lista de cosas que Claudia reclamaba como parte justa. Pero lo que ellos no sabían era que yo había empezado a dudar mucho antes de que una viga me sepultara. Pequeños indicios. Excusas mal armadas. Ausencias que no encajaban. Gastos extraños en la tarjeta. Sonrisas vacías cuando creía que no la miraba. Durante la hospitalización, entre los gritos de dolor al mover la pierna rota y las largas noches sin dormir, me había dedicado a investigar. Cada fragmento de verdad recogido como si fuera evidencia en un juicio silencioso. Lo que tenía era más que suficiente. Y lo mejor, aún no sabían que lo sabía. El despacho de Mario no impresionaba a nadie. Una oficina estrecha en el centro viejo, con estanterías metálicas cargadas de carpetas desordenadas, una planta artificial torcida en la esquina y una ventana que no abría del todo. Pero Jorge confiaba en él. Nos conocimos en una reunión escolar, me dijo, mientras subíamos en el ascensor que chirriaba al cerrarse. No es glamuroso, pero no se le escapa nada. Y no cobra por respirar. Mario tenía algo distinto, una mirada que perforaba sin ser agresiva, y unas manos grandes, de dedos largos, como si hubiera sido pianista antes de abogado. Nos estrechamos las manos. El apretón fue firme, seco. Revisó los papeles sin decir nada durante varios minutos.
Luego se quitó las gafas. Esto no es solo un divorcio, dijo finalmente. Esto es una masacre legal. Tu esposa quiere la casa, el coche, el 70% de los ahorros conjuntos, y una parte considerable de tu indemnización por el accidente. Asentí, conteniéndome. Esa casa era mía antes de casarnos. La heredé. Y la reformé yo solo. Solo la puse a nombre de los dos por confianza. Mario asintió lentamente. Pero su rostro no cambió. Ni sorpresa, ni lástima. Solo una frialdad profesional que me gustó. Sabía que, con él, esto dejaría de ser una derrota silenciosa. Ahora tenía un plan. Y, por primera vez en mucho tiempo, un motivo. Lamentablemente, dijo Mario, señalando con el dedo un párrafo casi oculto entre los anexos, al transferir la titularidad, la propiedad pasó a ser un bien conyugal, al menos desde el punto de vista legal. Pero hay algo más preocupante. Tomó otro documento y lo deslizó hacia mí con la punta de la pluma. Esta cesión adicional de derechos, añadió, mientras ajustaba sus gafas. Tiene su firma aquí, y le otorga a su esposa control total sobre la propiedad. ¿Recuerda haber firmado esto? La hoja tenía mi firma. De eso no había duda. Pero el documento en sí no me decía nada. Claudia solía darme papeles para firmar todo el tiempo, actualizaciones del seguro, cambios en la cuenta conjunta, renovaciones bancarias. Yo firmaba sin pensarlo. Confiaba en ella. No. Mario entrecerró los ojos, como si ya hubiera oído esa historia antes. Lo imaginaba. Se recostó en su silla, suspirando como quien ha visto demasiadas versiones del mismo horror. Voy a ser sincero, Álvaro. Esto no va a ser rápido. Ni sencillo. La ley no siempre protege a los que actúan de buena fe. Y tu caso va a requerir mucho trabajo. Y dinero. ¿Tengo alguna posibilidad? Pregunté. Mi voz sonó más rota de lo que quería. Él me sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Toda batalla tiene una puerta de salida. Pero necesito saberlo todo. Absolutamente todo sobre ella, su pareja, sus movimientos, sus errores. Y también lo que tú preferirías callar. Porque créeme, en el tribunal, todo saldrá igual. Jorge seguía prestándome su sofacama. Por las mañanas, cuando se iba a la obra con su termo de café y su casco, yo me quedaba con el portátil abierto, sumido en una mezcla de sed de justicia y rabia contenida. Mi trabajo como técnico en sistemas de seguridad me había dejado algunos regalos útiles, un ojo entrenado para lo que no encaja, y conocimientos más profundos de los que un juez esperaría de alguien como yo. Primero, el nombre, Marcos. Según LinkedIn, era consultor internacional en estrategia empresarial, egresado de Wharton, con experiencia en 3 multinacionales. Su perfil olía a éxito, pero olía demasiado bien. Empecé a escarbar. Las fechas de sus empleos anteriores se solapaban como piezas mal encajadas. Las empresas existían, sí. Pero cuando intenté verificar su paso por ellas, encontré paredes. Silencio. O, peor aún, vacíos. No me detuve. Por las noches, mientras el dolor de las costillas me impedía dormir del todo, revisaba fotos de Claudia y Marcos. Sonrisas en playas, cenas caras, hoteles que no figuran en promociones para simples consultores. En una imagen, me detuve. Un reloj. No uno cualquiera. Un modelo que conocía bien. Precio de venta, más de lo que él había declarado ganar en un año. En otra foto, vi un comentario, nuevo nombre, nueva vida. Bien por ti, amigo. El usuario era @zombe. Lo borraron poco después. Pero yo ya tenía una captura. Mi instinto me llevó por un camino que conocía, búsqueda inversa de imágenes. Un truco aprendido años atrás en una capacitación sobre ciberseguridad. Tardó minutos, pero el golpe llegó. Una noticia antigua, medio borrosa, de un diario local de Tucson. La foto era indiscutible, el mismo rostro, quizás con menos bronceado y sin barba. El titular decía, empresario local acusado de fraude a inversores desaparece antes del juicio. El nombre, Robert Calvel. Necesitaba más. Llamé a Sara, una ex con la que terminé mejor de lo que empezamos. Le había instalado un sistema de cámaras en su departamento hace años. Me debía un favor. No puedo darte un informe oficial, me advirtió. Pero puedo decirte esto, tu Marcos tiene más señales rojas que una corrida bancaria. Al menos 3 identidades en 5 años. Estafas románticas, fraudes menores, inversión ficticia.
Nada lo suficientemente grande para prisión, pero sí para dejar un desastre tras de sí. Tiene una orden pendiente en Arizona. Por fraude agravado. Colgué con las manos heladas. Pero los dientes apretados. Concerté una cita urgente con Mario. Mientras desplegaba ante él los hallazgos, capturas, artículos, rastros digitales, su expresión cambió. Al principio escéptico, luego interesado. Y finalmente, medido. Como un jugador de ajedrez que acaba de ver una grieta en la defensa contraria. Esto es prometedor, admitió. Pero no podemos entrar a la corte acusando al novio de su exesposa de ser un estafador sin pruebas que conecten directamente su actividad con el perjuicio a usted. Los jueces odian los giros dramáticos sin base. No creo que esté con ella por amor, dije, sin necesidad de levantar la voz. Está detrás de lo que construimos. Las transferencias bancarias. Su insistencia por la casa. La rapidez con la que se metió en todo. Es un patrón. Mario asintió lentamente, cruzando los brazos sobre el escritorio. Entonces empecemos a armar el tablero. Voy a contratar a un investigador privado para validar todo lo que has recopilado, dijo Mario, sin apartar la vista del expediente. También vamos a necesitar un perito caligráfico. Si alguna de estas firmas fue falsificada, podemos reabrir varias líneas de defensa. Asentí en silencio. Y mientras tanto, añadió, ajustando sus gafas, sigue el rastro del dinero. Si logramos demostrar fraude o coacción, el peso del caso cambia por completo. Las semanas siguientes fueron un naufragio emocional. Había días en que creía que iba ganando terreno. Otros, en que no sabía si luchaba contra Claudia o contra un sistema hecho para dejarme sin nada. El investigador no tardó en confirmar lo que yo ya sabía, aunque dolía oírlo en voz alta. Marcos, o más bien Robert Calvel, tenía un patrón. Se acercaba a mujeres vulnerables, atrapadas en matrimonios fracturados o divorcios recientes. Se ganaba su confianza. Y luego se hacía con sus bienes, poco a poco, como el agua filtrándose en una estructura agrietada. Claudia no era la primera. Y, lamentablemente, no sería la última. El informe del perito caligráfico trajo algo de alivio, y una bofetada de realidad. 3 documentos, incluido aquel que me despojaba de los derechos extra sobre la casa, presentaban irregularidades. Pero otros eran legítimos. Los había firmado yo. A ciegas. Por confianza. Y tendría que asumirlo. La primera audiencia fue fijada para un martes. Llegué temprano, con mi mejor camisa planchada, el cabello recogido hacia atrás, y el bastón en la mano derecha. Aún no podía caminar sin él. Mario me había advertido, estas audiencias preliminares rara vez benefician al demandado. El Tribunal Familiar del Distrito Norte parecía una sala de espera infinita con toga. Nuestra audiencia empezó con 40 minutos de retraso. Claudia llegó con un aire de triunfo contenido. Un traje oscuro que nunca le había visto, maquillaje impecable, y del brazo de Marcos, que parecía sacado de un catálogo de relojes suizos. Ambos eran la imagen de la prosperidad fingida. Su abogado, un hombre de unos 60 años, con porte elegante y maletín de cuero finísimo, nos escaneó con una sonrisa casi condescendiente. Diego y asociados, susurró Mario junto a mí. El tipo de firma que cobra hasta por respirar. Me intriga quién está pagando esas facturas. La jueza Miguel, de rostro austero y voz como piedra mojada, abrió la sesión con un tono que no dejaba espacio para sentimentalismos. El abogado contrario tomó la palabra con eficiencia letal. Mi clienta solicita la titularidad exclusiva de la residencia, amparándose en la transferencia firmada por el señor Herrera. También pedimos el 70% de los ahorros compartidos, y una porción proporcional de cualquier compensación recibida por accidente laboral, dada la previa negligencia emocional del demandado. Yo apenas respiraba. Claudia mantenía la mirada fija en la jueza, como si yo no estuviera a 3 metros de ella. Marcos, a su lado, asentía con expresión de monje iluminado, fingiendo dignidad. Mario se levantó con sobriedad, sus palabras medidas como piezas de ajedrez. Su señoría, esta casa fue adquirida con una herencia familiar, mucho antes del matrimonio. Tenemos pruebas del origen de los fondos. Además, 3 documentos clave muestran inconsistencias en la firma, lo cual cuestiona su validez. Hizo una pausa, y dejó caer el peso final. Durante la hospitalización de mi cliente, en estado crítico, las cuentas conjuntas fueron vaciadas para financiar lo que, según estas publicaciones en redes sociales, fueron unas vacaciones junto a su nueva pareja. Presentó impresiones de las fotos, playas, cócteles, relojes caros, y el coche que alguna vez fue mío.
El abogado de Claudia se irguió indignado. Objeción, su señoría. Esta es una maniobra desesperada y difamatoria. Mi clienta atravesaba un momento emocionalmente devastador. Los gastos fueron legítimos. La jueza Miguel giró el rostro hacia nosotros, con expresión tallada en granito. ¿Tiene pruebas concluyentes de uso indebido de fondos, señor Méndez? Mario tragó saliva. Estamos en proceso de reunir la documentación necesaria. Entonces, limítese a los hechos verificables, dictaminó ella. El aire se hizo más denso. Mario asintió, frustrado pero disciplinado. La audiencia continuó por otra hora. Cuando Mario intentó introducir el historial de Marcos, alias Robert Calvel, estafador de oficio, el abogado contrario lanzó otra objeción. Completamente irrelevante, su señoría. La vida personal actual de la señora García no tiene incidencia legal sobre la partición de bienes adquiridos durante el matrimonio. Y esta vez, la jueza ni dudó. Objeción sostenida. Procedamos. Así, nuestro argumento más potente fue descartado antes de poder mostrar su alcance. Claudia respiró aliviada. Marcos cruzó una mirada breve con su abogado, satisfecho. Yo apreté el bastón con fuerza. Y por dentro, algo se endureció. Sabía que no iba a ganar esta guerra con una sola jugada. Pero aún quedaba partida. La audiencia concluyó sin aplausos ni veredictos gloriosos. Solo una resolución provisional que dejaba un sabor amargo en la lengua. La jueza Miguel dictó las medidas temporales sin inmutarse. Claudia conservaría la posesión de la casa mientras se resolvía el caso. Yo debía seguir pagando la hipoteca. Las cuentas conjuntas restantes quedaban congeladas por orden judicial. No era una victoria. Pero tampoco era rendición. Al salir de la sala, Claudia pasó junto a mí sin un solo gesto. Ni una mirada. Como si fuera un recuerdo indeseado. Marcos, en cambio, me lanzó una sonrisa pequeña y cruel. Una sonrisa que solo los que creen tener el control pueden permitirse. Mario me tocó el hombro al salir. Solo fue el primer asalto, Álvaro. Ahora ya vimos sus cartas. Y son peores de lo que pensábamos. Pero también más predecibles. Esa noche, no tuve fuerzas para hablar. Solo me senté en el sofá cama, frente al portátil, rodeado de notas, documentos y capturas de pantalla, repasando una vez más las imágenes de Marcos. Y entonces lo vi. En una foto antigua de su perfil anterior, cuando aún usaba el nombre Robert Calvel, asomaba algo bajo la manga remangada, un tatuaje tribal, de diseño angular, incompleto. Algo en ese trazo me erizó la piel. Aumenté el contraste, amplié la imagen y lo recordé. Lo había visto en un cartel de Se Busca, clavado en un corcho de la comisaría donde instalé cámaras el año pasado. Era el mismo tatuaje. El mismo patrón. Mi corazón se aceleró. Las manos me temblaban cuando marqué el número de Mario. Creo que acabo de encontrar algo que puede cambiarlo todo. 2 días después, volvimos a la sala. La jueza Miguel entró con la misma compostura severa, los labios tensos como siempre. Tras los formalismos, sus ojos se posaron en mí. Señor Herrera, ¿tiene algo que agregar respecto a las demandas presentadas por la parte demandante? Claudia mantenía su rostro impecable, su expresión contenida. Pero no podía esconder el leve destello de confianza, como si estuviera ya saboreando la victoria. A su lado, Marcos se sentaba erguido, sobreactuando seriedad, como si su papel en esta farsa aún fuera creíble. El abogado de Claudia acababa de leer, con esa cadencia de máquina bien engrasada, su lista de exigencias, la casa, el coche, el 70% de los ahorros, incluso la custodia legal de David, argumentando que yo estaba incapacitado físicamente y emocionalmente para cuidarlo. Mario me había advertido, deja que se hundan solos, que se muestren codiciosos, que el lobo se quite la piel de cordero. Guardé silencio un momento. Luego, levanté la mirada. Sí, su señoría. Tengo algo que añadir. Mi voz era firme, aunque la sangre me golpeaba las sienes. Me levanté despacio, con el bastón como única aliada, y avancé 3 pasos hasta el escritorio de la jueza. De mi chaqueta saqué un sobre blanco. Lo deslicé sobre la madera, como una carta final. Esto podría cambiar el curso de este caso. Miguel lo tomó con gesto neutro. Pero a medida que sus ojos se desplazaban por las páginas, su expresión cambió. Primero leve sorpresa. Luego, creciente gravedad. Dentro del sobre estaban el informe del perito caligráfico, detallando las firmas falsificadas. La investigación privada que conectaba a Marcos con múltiples alias.
Y al final, el expediente federal sellado por las autoridades de Arizona, Robert Calvel, alias Marcos, alias Daniel Peterson, buscado por fraude bancario interestatal y suplantación de identidad. Cuando la jueza llegó a esa última página, levantó la vista. Su mirada era una cuchilla. Detengan todo. El murmullo en la sala fue inmediato. ¿Esto es real?, preguntó. Ya no había duda en su voz, solo la severidad de quien reconoce un engaño dentro de su propia sala. El abogado de Claudia se puso de pie, lívido. Su señoría, desconozco el contenido de esos documentos. Cualquier acusación penal debería tratarse en otra instancia, no en este procedimiento. Silencio, señor Diego, cortó Miguel con un solo gesto. Se volvió hacia Marcos, quien ahora parecía más pálido que su camisa. Estos documentos indican que el señor Coleman es, en realidad, Daniel Peterson, actualmente buscado por el FBI por fraude bancario, suplantación de identidad y delitos financieros federales. Además, este tribunal tiene en su poder pruebas de posible falsificación documental dentro de una demanda de divorcio en curso. Claudia lo miró por primera vez. Ya no con cariño. Ni siquiera con rabia. Lo miró como si no lo conociera. Como si la máscara finalmente hubiera caído y detrás solo hubiera un vacío. Marcos no dijo nada. Su seguridad se había evaporado. Solo bajó la mirada y comenzó a sudar. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier acusación. Yo no sonreí. Ni por dentro. Porque todavía no había ganado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza dejaba de inclinarse en mi contra. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Marcos. ¿Qué están diciendo?, susurró Claudia, en voz lo bastante alta para que toda la sala la oyera. No hubo respuesta. Él no la miró. Solo bajó la vista y con movimientos lentos pero decididos, comenzó a guardar papeles en su maletín. Como si aún pudiera escabullirse, como si el acto final no estuviera escrito ya. La jueza Miguel lo observó detenidamente. Secretaria, ordenó, sin alzar la voz, comuníquese de inmediato con seguridad. Pero antes de que la funcionaria pudiera siquiera tocar el teléfono, las puertas se abrieron con un golpe seco. 2 agentes federales ingresaron con paso firme y seguro. No llevaban armas a la vista, pero su sola presencia hizo que la sala entera se helara. ¿Daniel Peterson?, preguntó uno de ellos con voz neutra, mirando directamente al impostor. El abogado de Claudia, al ver la escena, palideció y dejó caer un fajo de documentos que se desparramaron sobre la mesa. Por su expresión, quedaba claro que no tenía idea de quién era realmente su cliente. Marcos, o Daniel, o quien fuera en ese momento, intentó una última actuación. Debe tratarse de un error. Mi nombre es Marcos. Trabajo con firmas internacionales de consultoría. Estas acusaciones son absurdas. Yo, señor Peterson, interrumpió uno de los agentes, tenemos una orden federal para su arresto. Está acusado de fraude bancario, falsificación documental, suplantación de identidad y cruce ilegal de fronteras estatales con intención de evadir la justicia. Mientras le leían sus derechos, Claudia me miraba. Ya no quedaba nada de su altanería ni de su seguridad artificial. Solo una mezcla temblorosa de incredulidad, miedo y vergüenza. El hombre por el que había desmantelado nuestra vida entera, no era ni siquiera real. La jueza golpeó su mazo con fuerza. Las conversaciones paralelas se disolvieron al instante. Dadas las circunstancias excepcionales, dijo, este procedimiento queda suspendido hasta nuevo aviso. Todos los bienes involucrados en este proceso quedan bajo protección judicial. Señora García, añadió, con una mirada directa, le sugiero buscar representación legal independiente. Su situación ha cambiado drásticamente. Marcos, o Daniel, fue esposado frente a todos. Ya no quedaba rastro de su sonrisa confiada. Solo un silencio opaco mientras los agentes lo escoltaban fuera de la sala. Su maletín quedó atrás, olvidado. Como él. Yo no me sentí triunfante. No hubo euforia, ni venganza, ni aplauso interior. Solo silencio. Y paz. Una semana después, David volvió a casa. Lo habían recogido de lo que quedaba del apartamento de Claudia. Cuando lo vi salir del coche, sus patas golpearon el suelo con torpeza, pero en cuanto me reconoció, corrió hacia mí, lanzándose sobre mi pecho como si el tiempo no hubiera pasado. Lloré. No por el dolor. No por la pérdida. Sino porque por fin alguien, había vuelto a su lugar. La justicia no llegó como un relámpago. No fue rápida ni perfecta. Pero llegó.
El proceso se prolongó meses. Claudia, enfrentando ahora investigaciones propias, retiró sus demandas. Aceptó un acuerdo fuera de tribunales, intentando salvar lo poco que le quedaba. Recuperé mi casa. Mi coche. Parte de los ahorros que Marcos no alcanzó a mover. Pero nada de eso fue lo más importante. Lo que realmente recuperé fue algo que no puede medirse en dinero ni dictarse en un fallo judicial, mi dignidad. Mi historia no es única. Muchos han vivido traiciones que parecen imposibles de superar. Y, sin embargo, aquí estoy. A veces, cuando todo parece perdido, cuando el dolor se siente insoportable y la injusticia domina cada rincón, la verdad, aunque demorada, rechazada o ignorada, encuentra su forma de emerger. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Si mi historia te tocó, si en algún momento sentiste mi rabia, mi desesperación o esa chispa de esperanza que se enciende incluso en la oscuridad más profunda, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Ecos de Historia. Allí compartimos relatos reales como este. Testimonios de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. Personas que, como tú o como yo, cayeron y se levantaron. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar un me gusta. Cada clic me recuerda que no estuve solo, que hay otros escuchando, comprendiendo. Que el dolor compartido se transforma en fuerza. Y si te animas, deja un comentario. Cuéntame qué parte de esta historia te impactó más. O mejor aún, comparte una pequeña parte de la tuya. Porque cada palabra escrita nos une, nos fortalece. Suscríbete a Ecos de Historia para seguir descubriendo relatos de justicia, redención y segundas oportunidades. Porque, a veces, las historias más poderosas no son las que leemos en los libros, sino las que sobrevivimos. Y decidimos compartir. M.